Mi nombre es Karina Planamente, soy coach, interventora estratégica y vivo desde hace más de 20 años acá en Alemania y trabajo principalmente con mujeres que viven acá en Alemania. Así que si estás pasando por uno de esos momentos en el que estás bloqueada con el idioma alemán, si ves que no avanzás, si por ejemplo has estado muchos años en casa sin trabajar y querés regresar a trabajo y no sabes por dónde empezar, o si sentís que ya no sos la misma desde que vivís en el extranjero, te puedo ayudar. Así que debajo de este vídeo vas a encontrar mi link, el link de mi página web. Puedes contactarme por ahí o buscarme en mis redes sociales. Y hoy estamos en vivo en el grupo Hispamamis en Alemania, en Facebook, y vamos a hablar con Paola Murcia. Hola Paola, muchas gracias por estar acá. Gracias a ti por la invitación. Eso te iba a decir, muchas gracias por aceptar mi invitación. Yo las invito a todas y digo, a ver, ¿qué tema podemos hablar que les interese a las hispamamis? Y este es un tema que yo lo he visto mucho en sesiones de coaching con mis clientas y también lo he visto en el grupo que lo han preguntado, que las mamás quieren hacer algo, o sea, quieren trabajar en algo que les permita poderlo compaginar con su vida familiar, ¿no? Con los niños. Y una de las cosas que se les ocurre muchas veces es trabajar dando clases de español, ¿sí? Pero cuando se les ocurre eso, dicen, bueno, ¿y ahora por dónde empiezo? ¿Qué es lo que hago? No sé, necesito hacer un curso, ¿dónde puedo dar las clases? ¿Cómo, no sé, cómo quiero clientes y todo eso, ¿no? Entonces, antes de pasar a esa parte, me gustaría que nos contaras un poco sobre vos, cómo llegaste a Alemania. Yo sé que Alemania no fue el primer país al que emigraste, así que contanos un poquito sobre vos, cómo fue la salida de tu país, a dónde fuiste primero, cómo llegaste a Alemania, y un poquito para calentar motores. Vale, gracias, Karina. Pues yo soy Paola Murcia, soy costarricense de nacimiento, pero colombiana de familia y de corazón, pues. Yo salí de Colombia cuando tenía 17 años, me fui a estudiar a Estados Unidos, estudié Relaciones Internacionales y Ciencia Política. Después de haber estado allá 6 inviernos largos en Minneapolis, Minnesota, pues fui a Costa Rica otra vez como para ver un poco, pues en ese momento la situación en Colombia era un poco dura y decidí pues buscar la vida en Costa Rica porque pues ya tenía la nacionalidad por haber nacido allá y estuve allá trabajando en algo que nada que ver pues, con ciencia política. Estuve trabajando en logística en una compañía internacional. Uh Y esa -huh. compañía internacional también me mandó de cierta forma, o sea, encontré un trabajo dentro de la misma compañía en Europa, porque me había enamorado, había conocido a un alemán en Costa Rica Uh -huh. y pude encontrar un trabajo dentro de la misma empresa en Bélgica. Okay. Y estuve viviendo en Bélgica 11 años. O sea que vos, a ver si entendí, vos naciste en Costa Rica, pero creciste en Colombia. Sí, o sea, viví mis primeros 5 años en Costa Rica, pero sí estuve 12 años de mi vida, creo que el colegio, ¿no? Que uno Ajá. le marca mucho en Colombia. Y bueno, mi Bien, familia es colombiana, entonces bien. Uh -huh. no había por dónde irse porque siempre Claro, era todo Colombia, Colombia, Colombia. claro. Okay. Y Sí, entonces de ahí, ¿cuántos años tenías cuando te fuiste a los Estados Unidos? 17 17 años. añitos. Bien, ok. Y ahí pasaste 6 inviernos, largos inviernos en los Estados Unidos. Sí, 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 pasé 6 inviernos largos, pero pues aprendí muchísimo, conocí a gente de muchísimos lugares. Me di cuenta que en serio lo que había estudiado o lo que estaba estudiando era algo que me apasionaba y me gustaba muchísimo. O sea, O sea, que estudiaste todo en inglés en los Estados Unidos. sí, así es Wow. correcto. Estudié todo en inglés. ¿Y te fuiste con el inglés, o sea, del colegio, o había sido un colegio bilingüe No, en Colombia? no, 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 desafortunadamente no. No, 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 esa es una cosa que quiero cambiar para mis hijos, pero no, definitivamente yo aprendí inglés yo misma, escuchando música, viendo televisión en inglés y totalmente motivada. A mí el inglés me ha encantado desde pequeña, entonces sí, muy, muy proactiva, buscando en el diccionario, como nos tocaba en esas épocas, con el diccionario así papel, buscando qué quiere decir esto, qué bonita esa palabra, me la voy a aprender y bueno, me sé todas, o sea, muchísimas canciones de los 80s,
de los claro. noventas, me las aprendí de corazón y ahora pues que hablo inglés ya es como que me doy cuenta de lo que quería decir. Mm. Y ¿Te fuiste no, sola? así llegué. ¿Te fuiste sola a los Estados Unidos o Me, te me fuiste con fui alguna sola. familia? Me fui sola, Karina, porque el plan era solo aprender o mejorar el inglés. Ah, El ok. plan era quedarme 5 meses no más y volver a Colombia para estudiar la carrera, pero resultó que conocí al fulano que estaba metido que lo habían becado en tal universidad, una universidad O sea privada. que a tu Entonces, esposo lo conoces desde los 17 no, no, años. no, este fulano no es el esposo es el Ah, esposo. yo pensé, Y conocí a un claro, ex, yo pensé. Ah, ok, ok. Yo no, dije no, que no, era conocí otro. a un colombiano Ah, de ok. hecho que me dijo, mira, yo voy a empezar en esta universidad y bueno. Al final, mi papá hizo las cuentas y dijo, una universidad en Colombia privada versus una universidad en Estados Unidos es casi lo mismo. Entonces, imagínate. Wow. Y todavía es así, desafortunadamente. Entonces, estuve 4 años en el bachelor y después me quedé un año más trabajando. O sea, saqué la universidad allá. También estudié francés porque era algo que me gustaba. Los idiomas siempre me han gustado muchísimo. Políglota, te encantan los idiomas. Y Sí, ahora el alemán. viste. Oh, Ok, así o es. sea que entonces estuviste Costa Rica, Colombia, Estados Unidos, ya a los 17 años ya llevabas 3 países. Y no, es que me faltó mencionar Perú, pero fue un año así fugaz. Entonces, Ok, pero entonces sí, sí, te fuiste a Estados Unidos y después de ahí, entonces, ¿qué hiciste? ¿Hiciste tu carrera? sí, después de ahí trabajé un año porque cuando uno estudia en Estados Unidos, bueno, en esa época, en los noventas, le daban un año de gracia para trabajar Ujú, y trabajé y ya se me acabó la visa. Entonces dije, bueno, aquí es o a Colombia o a Costa Rica. Y bueno, Costa Rica no la conocía ya en una edad adulta y pues ahí vive mi hermano y dije, bueno, voy a ver cómo está la cosa en Costa Rica. ujú, Y allá estuve 6 años, allá hice mi maestría en ujú, negocios internacionales y relaciones internacionales también ujú, en la Universidad Nacional de Costa Rica. ujú. Ok, y ahí en esos 6 años haciendo esta maestría, ¿fue cuando conociste a tu esposo? Correcto, sí, porque también, o sea, primero empecé a trabajar y después a medio tiempo estaba sacando la maestría. Ujú, Estaba pues trabajando en una multinacional estadounidense en inglés, todo. Y bueno, en la parte de logística, también muy interesante, conocí a mucha gente, conocí cómo era el trabajo en una multinacional, en una ujú, empresa. Estuve 10 años con esa empresa, ujú. 4 años en Costa Rica y o no, mentira, 6 años en Costa Rica y 4 en Bélgica. Después Ok, pasé a trabajar ahí. ¿él estaba trabajando en Costa Rica o estaba trabajando acá en la misma empresa y se conocieron o cómo fue? Eh, sí, 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 pues imagínate que yo le alquilé el cuarto, un cuarto de mi apartamento a un alemán que estaba haciendo una práctica dentro de la misma empresa, pero en Hamburgo. Y resultó en Costa Rica, pues porque quería saber cómo era la cuestión Ujú, allá. Y él, pues los alemanes se conocen con los alemanes, los colombianos con los colombianos, y él se conoció con los alemanes y por medio de él conocimos a otro alemán que al final me presentó ujú. a mi esposo. Ah, ok, bien, ok. Y entonces ahí dijiste, ok, me voy para Alemania, te enamoraste de él. No, para Alemania no, para Bélgica, Sí, ¿no? sí, sí, la cuestión es que pues el amor le pega a uno bastante duro Claro, y estaba... vive Karina, me Sí, dicen sí. acá. Ah, no, espera, yo sí, a mí, o sea, yo quiero conocer toda la historia. Sí, sí. Mira, la historia es tan bonita que salió publicada en el Tagesspiegel, Berlín, porque pues es así como por todas partes y los caminos siempre nos trajeron al mismo lugar. Ujú, Te voy a mandar el artículo un claro. día Sí, para lo que puedes lo... poner también para las chicas que están en el grupo, lo puedes poner ahí para que si quieres, para que lo lean. Sí, 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 no, a mí, es que yo cuando hago una entrevista, yo pienso siempre, si estuvieran las otras personas, o sea, otras chicas del grupo, hablando contigo, ¿qué te preguntarían? ¿No? O sea, ¿qué claro, preguntas te harían? ¿Qué les interesaría saber? Y digo, yo me pongo en el lugar y digo, bueno, a ver, ¿qué me interesaría saber si yo conozco a esta persona por primera vez? Porque yo un poco tu historia ya la conozco, ya sí, trabajamos juntas y eso, entonces ya, ¿no? Pero digo, las otras personas que no te conocen, ¿no? Hay que contar la historia para que tenga sí, 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 toda la sí. historia completa. El contexto, claro, Claro, sí, ¿no? importantísimo. De cómo llegaste acá a la Alemania, creo que sí, que es importante. Sí. Ok, entonces,
te fuiste a Bélgica y ahí, Sí. ¿qué hacías ahí? Pues Karina, para mí era muy, muy, muy claro que yo no iba a venirme aquí a Europa sin trabajo, Ujú, porque ya lo había vivido en Estados Unidos el tema de la visa, el tema de todo esto. Entonces yo dije, bueno, yo aquí en Costa Rica tengo ya carro, casa, beca, o sea, tengo todo. No me voy a ir por más enamorada que esté, pero tengo que ir con trabajo. ujú, Y logré pues tener un trabajo en Amberes, en Bélgica, y ya ahí era más fácil para mi esposo, entonces ya pues la conexión, ya estábamos en la misma zona horaria, bueno, etcétera. ok, porque Entonces, él estaba acá en sí, Alemania todavía. él Ah, estaba ok, en o sea, vos Alemania. vivías, te conseguiste ese trabajo en Bélgica y él acá en Alemania. Sí, 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 y uno que piensa que él va a dejarlo todo y va a venirse a Bélgica, pero no, él tenía que terminar su carrera, él todavía era estudiante de pregrado Ujú, y después él dijo que él quería hacer su posgrado, entonces espérame otro poquito. Entonces yo lo esperé, mientras tanto en Amberes estudié un poquito de neerlandés, para poderme comunicar y para saber un poco, porque obviamente viviendo allá, pues ujú. quería ¿Y vos te hacerlo. viniste con trabajo de la misma empresa que estabas en Costa Rica, o sea, para Bélgica, o sea, en lo que era logística, ¿no? Es correcto, sí. Me dijiste. Ok. ¿Y cuándo, bueno, y entonces trabajabas ahí y ahí, o sea, seguiste trabajando en esa empresa hasta que te viniste a vivir a Alemania? ¿O hiciste algún cambio laboral ya en Bélgica? Hice un cambio laboral en Bélgica porque, bueno, obviamente después de tener la estabilidad, ya Sebastián, mi esposo en esa época, ya se fue a vivir conmigo. Y entonces en Bélgica existía, no sé si existe eso aquí en Alemania, uno se puede registrar como pareja o cónyuge de un ciudadano europeo. Entonces eso me ayudó como para dar el salto de decir, bueno, yo no quiero estar más aquí en la empresa porque ya no estaba contenta. Ujú, Y ya dije, bueno, adiós, me quiero ir a buscar más por el lado donde estudié las relaciones internacionales. Y yo veía que mi esposo, pues que también está en la misma, la misma área, pues le estaba yendo muy bien y estaba muy contento y yo quería hacer lo mismo. Entonces yo dejé la parte logística, la parte de la empresa privada, todo eso y me empecé desde cero a los 30 años otra vez en Bruselas. Hice una práctica, porque pues yo colombiana, nada de estudios europeos, pero lo mío era como muy práctico, ¿no? Yo no hice estudios, sino lo aprendí en el camino, en cuanto a la política europea, quiero decir. Entonces tenía que demostrar a la gente que yo sabía y que yo podía trabajar. Hice una práctica en el Parlamento Europeo. Bueno, me fui metiendo y a los 30 años, y yo estaba con chiquillos de 20 años, eso era muy interesante, pues porque yo ya había ganado mi propia plata, bueno, todo eso, y ya me fui a empezar otra vez de cero. Entonces ya tuve como otro comienzo de carrera, otra reinvención, ujú, digamos. Y me metí ahí, finalmente obtuve un trabajo en una asociación que representaba los intereses de compañías logísticas ante las instituciones europeas, más como por el lado de lobbying. Y pues fue muy interesante, pero pues ya después nació mi hijo, ya las cosas cambian, las perspectivas cambian, las prioridades cambian y ya desafortunadamente tenía una jefa espantosa y ya terminé después de 2 años y medio casi que en el burnout, lo que hablábamos el otro día. mm, Entonces, ya así, la doctora, la House Epstein me dijo, bueno, es o tu salud mental y la cuestión con tu familia y todo eso, o este trabajo. O sea, es que tú tienes que ya dejar este trabajo. Y a mí me había costado tanto, Karina, porque yo, colombiana, en la capital europea, mujer a los 30 años, recién casada, la gente empieza a hacer sus matemáticas y dice, esta chica seguramente pronto se va a embarazar. Y uno piensa que aquí las cosas son más abiertas, pero no, ahí también, o sea, un hombre alemán en Bruselas es mejor visto que una mujer en esas edades, ¿no? Y aparte de eso, pues viniendo del otro lado del mundo. Entonces, ujú, para mí fue muy duro decirle no al trabajo, que me estaba sentando mal, porque me había costado muchísimo obtenerlo. mm. ¿Y qué Y, era pero, qué era lo que te estaba haciendo mal? ¿Eso era la presión? ¿Qué era lo que te hacía mal? ¿El horario? sí, ¿Era un horario muy,
Sí, bueno, primero yo pasé de trabajar 100% a trabajar 80%, que eso fue lo que pedí después de tener a mi bebé. Ujú. Y, y la jefa pues me quitó lo que yo estaba haciendo antes, o sea, lo que yo ya sabía y me dio algo totalmente nuevo cuando regresé de la licencia. Y aparte de eso, quería que yo pues viera muchas cosas, hiciera muchas cosas en 80%, o sea, mucho más de lo que yo hacía antes en el Claro, cien o por sea, ciento. trabajar 100 en el 80, ¿no? Que es lo que Claro, muchas veces al final reducís y te ponen la misma cantidad de trabajo en el 80%, claro. ¿no? Ok, y entonces ahí decidiste dejarlo, ¿y qué pasó entonces, después de Ahí eso? tuve un periodo pues duro porque claro, uno se siente como un perdedor y como, pucha, después de todo lo que me costó de ya hacerme mi vida en este país y en esta burbuja europea, porque ese no es solo el país, sino dentro de esta burbuja de las instituciones y todo. Y, y fue muy duro, fue muy duro. Entonces, pero yo estaba con mi bebé y sabía que tenía que estar bien por él, ¿no? Ujú, Entonces traté como de salir adelante, cuidarme de lo del burnout, todo esto. Y después empecé otra vez a aplicar a trabajos dentro de lo mismo, relaciones internacionales y todo, pero ya yo sabía que ya cada vez era más difícil y con un hijo más difícil. Entonces empecé a pensar y yo dije, bueno, esto a mí ya no me importa, o sea, yo ya lo hice, ya lo viví, ya me apasionó en su momento, pero ya no me apasiona como para darlo todo por esto. mm. Yo veo eso que muchas veces bueno, los valores, ¿no? Lo que es prioridad cambia cuando uno tiene familia, o sea, cuando tienes hijos. No siempre, pero muchas veces cambia, ¿no? Y uno se empieza a plantear y decir, ok, quiero seguir trabajando en esto tantas horas o en esto que capaz que me gusta, pero tampoco es que ¿no? me apasione. Y ahí, sí, a veces se da también como un choque, ¿no? Como un conflicto entre mi familia es súper importante, mi trabajo es súper importante, ¿qué hago ahora? Me quedo trabajando 100%, reduzco jornada, o sea, ahí creo que hay como un movimiento, ¿no? Cuando uno tiene familia, que se mueven un poco las prioridades y hay como que reacomodar. Y claro, después los niños empiezan la escuela y es como que vuelve otra vez, ¿no? Y es como, bueno, ¿y ahora qué hago yo? ¿No? Porque me pasé todos estos años cuidando a los niños y ahora volver a trabajar, ¿qué hago? Trabajo media jornada, no, trabajo media jornada completa tampoco, no sé si volver a lo mismo, no sé si me van a tomar porque ya hace como 10 años que estoy fuera del mercado laboral, es todo un tema, ¿no? Y, ok, entonces, ¿te planteaste entonces hacer algo distinto y ahí fue que se te ocurrió dar clases de español o hubo algo entre medio? No, Karina, pasaron 6 años. Pasaron 6 años, nació mi hija, o sea, ya eran dos niños. Yo había empezado a estudiar alemán en Bélgica porque pues ya estaba casada con Sebastián y yo dije, yo tengo que aprender alemán por la vida y bueno, entonces ya tenía algo avanzado, ya hice como hasta el B2, como en 3 años, eso era como una vez por semana, bueno, Sí. en Bruselas era impresionante, pero bueno, eh, y resulta que nos planteamos con mi esposo y yo dije, bueno, aquí en Bruselas yo ya no tengo nada que hacer. Él dijo, bueno, yo podría trabajar también remoto porque él ya estaba trabajando para una empresa representando pero también trabajaba con la parte alemana, ¿no? Entonces, él utilizó eso como para decir, bueno, ¿por qué no estar más bien en Berlín? Decidimos Berlín porque aunque él es de Múnich, del sur, decidimos que cuando yo volviera a empezar a trabajar, Berlín era lo más ideal para mí, porque iban a haber más oportunidades Ujú, y todo eso. ok. Entonces, nos vinimos a vivir a Alemania también porque mi hijo estaba pues teniendo problemas con 3 idiomas, con el francés, ¿no? Y después, y viendo cómo es de duro el alemán, yo dije, no, esto hay que aprenderlo de chiquito Mm, y necesitamos irnos a Alemania pronto para que los niños no pasen por lo que yo estoy pasando con el tema del alemán, que pues ya con el tiempo ya es más duro, ¿no? Con mm, los años. ok, o sea que te viniste acá cuando tu hijo mayor tenía 6 años, Tenía 4 años, 4 años, dijimos que antes de que empezara la primaria. ok. Y fue muy chistoso porque todo se empezó a dar, es que cuando pasan las cosas, eso es así, cuando conviene bien, ¿no?
empezaron a pasar las cosas y cuando de pronto mi esposo me dijo, ah, ya nos podemos mudar a Berlín en 6 meses. Y yo, wow, eso fue rapidísimo. Y bueno, entonces llegamos a Berlín. Mi hija tenía menos de, o sea, 10 meses tenía. Ah, Y bueno, aquí llegamos y bueno, todo lo que conlleva establecerse en un país nuevo. Yo venía ya pues con el chip europeo del norte de Europa, que porque Bélgica y los días grises y todo eso, entonces gracias a Dios no me dio tan duro ese cambio que venir de Colombia o de Costa ujú. Rica, ¿no? Entonces yo ya venía con ese cuento y que los belgas parecidos a los alemanes y bueno, entonces yo aquí dije, bueno, esto aquí va a ser más fácil, pero nunca lo es. Aquí Qué ya se te hizo tenían, difícil? ¿Qué se te hizo difícil cuando ya, porque ya pues habías pasado por Estados Unidos, habías estado en Bélgica, habías estado en Costa Rica, que, o sea, habías estado un par de años ahí, pero no habías vivido realmente mucho tiempo, ¿no? O sea, habías pasado por un montón de lugares. ¿Qué fue distinto acá en Alemania? que O la lo que más te gente chocó. pintaba, la gente pensaba pintaba Berlín como Berlín era hace 10 años, entonces que tan barato todo, que tan fácil encontrar vivienda, que tan fácil todo, que es que mucho mejor que en Bélgica. Y claro, eso no fue así, porque las cosas también en Berlín cambiaron. Muy difícil encontrar vivienda, muy difícil encontrar la quita. Yo no lo podía creer, o sea, era como que a quién hay que escribirle, con quién hay que hablar. Nosotros, pues los dos lobbyistas de profesión y todo eso, y con quién hay que hablar. No, es que es así, punto. Póngase en la lista de espera, mire a ver. Y a mi esposo también le dio duro porque él tiene una mentalidad, pues aparte muy internacional, es del sur de Alemania. Entonces llegar acá fue un choque cultural para él, impresionante. Ah, Entonces, sí, fue duro. Y uno ya con colita, decimos, ¿no? Con responsabilidades con los hijos, o sea, ya es otra cosa. O sea, ya no es como que, bueno, vamos y esta noche nos salimos a bailar las penas y no. O sea, ya era como que estar en la casa, mi hija dormía súper mal, o sea, una bebé. sí. Fue duro, Mm, fue bastante duro, fue bastante duro. ok. Y bueno, eso fue en el 2017. En 2017. ¿Y cuándo comenzaste a trabajar dando clases de español? Bueno, Karina, yo hice un curso en Frauenalia, que no sé si la gente conoce, pero es una asociación que tenemos aquí en Berlín, Ujú. que ayuda a mujeres inmigrantes a reintroducirse de nuevo en el mercado laboral en Alemania. O sea, ¿Cuándo gente fue como, eso? ¿Cuándo lo como tú y yo. hiciste? Pues fue en enero del 2020. O sea, 2 meses antes de la Ya pandemia, ¿no? te imaginarás lo que pasó después, sí. Entonces yo ya había ganado un poco de fuerza, ya había dormido más en mi vida porque pues pasé 2 años sin dormir bien, bueno, todo el cuento. Y después de estudiar más alemán y bueno, todo ese cuento que uno se plantea, me metí en Frauenalia y bueno, fue muy interesante los 2 primeros meses, nos desahogamos, todas llorábamos, bueno, era gente como yo, gente que venía ya con sus títulos, con sus cosas del extranjero y veníamos acá y decíamos, bueno, ¿y ahora qué? Y tengo hijos y tengo esto, entonces varias éramos madres y otras no, pero estábamos todas ahí. Fue una terapia buenísima, digamos. Frau Analia, pues primero empieza con el tema del coaching. Em, Ahí aprendí qué era lo del coaching Ujú. y después te empieza a mostrar un poco las perspectivas laborales que hay. Yo jamás de los jamases pensaba ser independiente, o sea, yo decía, no, eso no es para mí, yo no soy empresaria, no, bueno, todas estas cuestiones. Pero igual nos enseñaron sobre eso, nos enseñaron a hacer nuestro currículum en alemán, que la foto tiene que ser así, que esto tienes que decir, totalmente diferente a lo que yo estaba acostumbrada. Bueno, muy interesante todo, pero lo más importante es crear ese tipo de comunidad con varias latinas que estábamos pasando por lo mismo, que hasta la fecha nos reunimos por lo menos 2, 3 veces al año. Y es muy lindo porque nos queremos, nos apoyamos, nos damos ánimo. Claro, porque también pasamos la pandemia juntas. Y pasamos la pandemia con Frauenalia, que Frauenalia por 2 semanas no dio clases, pues porque no sabía cómo el tema de lo online y todo eso, pues acordate cómo era eso. Ujú. Y Sí, al principio finalmente fue un nosotros, caos también sí, en las escuelas, tardó un poco hasta que se pudieron reorganizar
y dijeron, lo hacemos así online, ¿no? O sea, Exacto. tardó un poquito. Ujú. Exacto. Entonces ya, pues para mí, o sea, desafortunadamente el tema de reinserción al mercado laboral se fue al carajo, digamos, porque yo estaba con el tema de que nos vamos a morir, o sea, la pandemia, los niños, y ahora qué hacemos, y mis papás en Colombia, y los fulanos, bueno, Sí, sí, las preocupaciones eran otras en ese momento. sí, pero siempre es bueno hacer este tipo de cursos y cosas porque ya después siento yo que hace clic. Y hubo un ejercicio, Karina, con la coach de allá, que fue muy interesante, que nos puso a ver nuestra vida profesional hasta ahora, ¿no? Entonces, que las ventajas, las desventajas y cómo nos habíamos movido y cómo sería, qué fue lo que nos gustó, tal vez para volverlo a repetir, o qué fue lo que no nos gustó. Y eso a mí, o sea, eso tuvo muchísima resonancia en mí. Y ya después hizo clic y me di cuenta que lo que había hecho y todas las beber boom que había hecho y todas esas vainas, yo ya no quería hacer eso más. Ya Ujú, lo había hecho en Bélgica 500 veces. No quería pasar por ese proceso de rechazo. Una cantidad de cosas que yo dije, bueno, esto no, y ya no me interesa. A mí también me dijeron, si quieres trabajar en ciencia política aquí, tienes que hablar C1, C2, no sé, F3. Yo dije, no, yo jamás voy a llegar a ese nivel. eso no Sí, no, existe. Para los que nos están mirando, F3 no existe en es una Argentina. exageración. O sea, No, por si acaso dice, Dios mío, dice solamente está ese 2 me falta el F3. me falta el examen del F3, por eso no me reciben. No existe, no existe. Ok, Entonces, qué importante, te iba a decir, qué importante es poder conocerse a uno mismo, ¿no? Y mm, poder mirar hacia adentro. Porque si no hubieses hecho ese ejercicio, quién sabe si estarías acá donde estás haciendo lo que estás haciendo, ¿no? O sea, yo creo que esos ejercicios de acá dice una menos mal, claro, menos mal que no existe el F3, que se termina en el C2, ¿no? Eh, qué importante, sí, qué importantes son los ejercicios de autoconocimiento para poder conocernos y poder ver, ¿no? Mirar hacia adentro y ver qué es lo que realmente nos gusta, qué es lo que no, porque uno al final se pasa todo el día de un lado para el otro como un robot, ¿no? Y nos tomamos muy poco tiempo para mirar hacia adentro, sentarnos y decir, a ver, ¿qué es lo que quiero hacer? mm, ¿Qué es lo que ya no quiero hacer? ¿No? Uno sigue al final haciendo lo que hace desde hace un montón de tiempo, porque lo mm, hace, como cuando entras a una empresa, ¿no? Y vos entras y decís, me acuerdo que le dice, pero ¿por qué hacen esto así? Porque lo llevamos haciendo así desde hace 5 años. Ah, claro. perfecto, ok, si esa es la argumentación, buenísimo. Eh, y eso es igual, ¿no? O sea, pararse es súper importante. O sea, los ejercicios de introspección, y de autoconocimiento son súper importantes, ¿no? Me imagino que lo que vos estás diciendo debe ser como una línea de la vida, ¿no? Donde ponen así, donde pones como los eventos más importantes que han sucedido en tu vida, ¿no? Tanto hacia lo positivo como hacia lo negativo y ver qué recursos uno utilizó en cada uno de esos momentos, ¿no? Y qué fue lo que uno fue logrando a lo largo de su vida. Quizás ha de Correcto. haber un ejercicio así, Sí, ¿no? Que hicieron. empezamos también mucho en las clases empezamos mucho con el tema personal, ¿no? De la familia, tarara, y ya después estamos en la parte profesional. Bueno, ¿cómo te sentiste? Y eso, valiosísimo, valiosísimo. Okay. ¿Y cuándo fue que entonces tomaste la decisión? O sea, en esos meses empezaste en enero y cuándo dijiste, bueno, acá voy a empezar a dar clases de español. ¿Cuándo fue? Bueno, en medio de la pandemia, me imagino, Sí, porque sí, ya estaba con lleno. este desastre, sí. Entonces, no, finalmente, o sea, yo decía, pero ¿por qué? Alguien dice, pucha, es que a mí me gusta hacer empanadas y se ponen un negocio de empanadas y lo sacan adelante. Pero yo duré 6 años que no me gusta nada, o sea, no me gusta nada así de que que la pasión, no, ni idea. Mm, Entonces, terminé Fravenalia en junio y después dije, bueno, a mí pues siempre me han gustado los idiomas. Entonces voy a averiguar esto del certificado para dar clases de español en el Instituto bien, Cervantes, esa iba a ser aquí en una de mis Berlín. preguntas. ¿Qué curso hiciste para poder dar clases de español? Sí. Entonces, pero lo interesante también de ese curso, Karina, antes de empezarlo fue que dijeron, ok, llene este formulario, y haga una carta de motivación. Y yo, pero como si fuera un trabajo, o sea, yo dije, me pusieron a trabajar más y para Mm, qué, si, a qué les importa, bueno, todo.
esa carta de motivación fue básica, Ujú. porque yo me senté y dije, ¿por qué quiero dar clases de español? Ok, pero ¿quién te dijo que tenías que hacer esa El carta? ¿Carbonario o Instituto el Cervantes. Cervantes? El Cervantes. El Cervantes te pedía la carta de motivación. Sí. Ujú. Sí, Ok. aparte del formulario, de la plata, de todo esto, me dijeron, ok, y ahora veo una carta de motivación. Y yo, están locos, pero me puse a hacerla ¿Y por y qué me fue tan empecé a, importante, dijiste? Qué fue lo importante? ¿Qué fue lo que te porque, diste cuenta? porque ahí me vi a mí misma dentro de mí y mi historia. Y empecé a ver, pucha, no, sí, es que a mí me gustan los idiomas. Yo en Estados Unidos fui tutora de español y después de francés y siempre como que tuve esta conexión también con la parte pedagógica. Mi abuelo era profesor de español y literatura. Siempre hubo como esta gran influencia en mi familia de la parte pues del español y que haga decir que se debe hablar y que esto y que lo otro. Entonces no era algo que yo decía, no, pues a mí no me importa. No, a mí sí me interesaba saber si esto era pretérito indefinido o imperfecto y por qué, ¿no? Y ya como yo toda mi vida adulta he estado aprendiendo idiomas, entonces también dije, bueno, yo he estado del lado del estudiante también, Claro. entonces yo sé lo que funciona para mí, porque todos somos diferentes, pero yo sé las cosas que se pueden intentar o no intentar y sé por qué en Alemania, o pues ya ahora que hablo más alemán, o sea, por qué dicen esto así, nosotros lo decimos así, lo mismo que con el inglés, con el francés, bueno, todo esto. Entonces era una cuestión de que me interesaba. No era algo de, o sea, esa carta de motivación me ayudó a darme cuenta que sí, que esto era algo como que iba más allá de, oh, no tengo nada que hacer, entonces voy a hacer, Ujú, voy a dar clases de español. ujú, Y la pedagogía siempre me gustó también, o sea, entonces yo dije, bueno, ujú. esto Ok. vamos por este lado, vamos a ver qué nos ofrece el Entonces instituto. mandaste la carta de motivación justo con tu currículum, me imagino, o sea, todo lo que tenías que mandar y te aceptaron, me imagino. Sí, sí, Te sí, 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 me aceptaron. aceptaron ¿Y cuánto tiempo duró el curso? 6 meses. ¿Qué? Fue online, fue de enero 2021, bueno, hasta junio, julio del Ujú. 2021. Nos tocó dar las prácticas con mascarilla, ellos nos filmaron para mandarlo después el video a Madrid para decidir si sí o no, o sea, era todo una experiencia. O sea que digamos que la prueba, o sea, se hacían las prácticas acá y luego evaluaban en Madrid si te Sí, aceptaban, o sea, si te daban el certificado o no para dar clase. todo va Sí. por medio de Madrid, o sea, los profesores o los funcionarios aquí del instituto dicen su opinión, Sí. me parece que ella tuvo un tanto, y en Madrid dicen si sí o si Ah, no, y ven los videos y todo, bien, sí. qué interesante, eso no lo sabía. ¿Y cuánto, se puede decir cuánto cuesta el curso este del Cervantes? Sí, cuesta bastante, o sea, son 2 ciclos, digamos, de 3 meses cada uno, y en esa época costaba 600 euros cada uno, o sea, fue una Cada inversión ciclo. de 1.200. Ya, ok. Todavía, ahora no sabemos, hace como 4 años capaz que aumentó, pero para que la gente tenga una referencia, ¿no? De cuánto podría, a partir de cuánto, ¿no? Bien. Sí, ¿Qué más te iba a preguntar? Eh, ¿cómo trabajas? O sea, ¿vos das clases particulares? Ah, pero esto sí, bien está pregunta, haciendo sí, una pregunta antes de sí, irnos. ¿Las sí, sí. prácticas se hacen en dónde? ¿En qué instituciones o cómo son esas prácticas? Sí, el Instituto Cervantes pone un llamado a universidades generalmente ofreciendo cursos gratis con un nivel de español 0 para que nosotros practiquemos en estos estudiantes. Entonces se forman unos grupos de estudiantes que asisten al Instituto Cervantes y nosotros ahí damos las clases, ¿no? Nos Ujú. dividimos el contenido. Entonces un día el fulano, no el fulano, el esposo mío, sino el X, le toca tal unidad o tal tema, después al otro día le toca a la fulana y así. Ujú. Entonces, y así van evaluando. Entonces, uno no se tiene que preocupar por ir a De buscar buscarlas. prácticas. Ok, Correcto. bien. Ok, entonces volvemos. Vos trabajás, o sea, me dijiste de forma independiente, Es ¿no? ¿Estás correcto. como selbstständig acá? Sí, Ok, sí, 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 sí. como Kleingewerbe o como freelance. Como Kleingewerbe, ¿No? Kleingewerbe. Sí, ok, Ujú. bien, bien. No, preguntaba por si la gente no después dice, ay, pero ¿cómo está? O tengo que
hacerme crear una GmbH, ¿no? Porque hay Sí, diferentes tipos de claro, empresas, ¿no? Para poder dar claro, clases de español, eso no es necesario, se puede hacer algo como autónomo, selbstständig. claro, como autónoma, sí. Bien, ok. Sí, sí, eso. Ujú. Ujú. No, te iba a preguntar, ¿y las clases dónde las das ahora? O sea, ¿cuándo Bueno, empezaste? A ver, primero, ¿cómo empezaste a dar clases? ¿Cómo, no? O sea, ¿dónde conseguiste los clientes? ¿De dónde los sacabas? sí, sí. Bueno, primero que todo, es súper importante recalcar que yo estoy en Berlín. En Berlín hay muchísima gente que quiere de todo y hay mucha demanda y mucha oferta y mucho de todo. Bueno, mucho no, mucha oferta sí, pero mucha demanda hay que buscárselo también, pero pues aquí pasa mucho. Contrario, me imagino, a un pueblo o a un lugar más pequeño en Alemania. Entonces, quiero enfatizar en eso. Estoy en Berlín. Ujú. Lo importante para mí en mi vida en general es hablar sobre las cosas, sobre todo cuando uno está teniendo dificultades o cuando quiere algo. Entonces, en este caso, yo le comenté a todo el mundo, a los papás de la Quita, entonces, que yo estaba empezando a dar clases de español y que me estaba haciendo pues mi sitio web y que no es necesario, no es obligatorio, pero yo quería hacérmelo. Estaba yo como en este proceso y precisamente una persona el padre de una niña de la Quita, de mi hija, me dijo, mira, yo conozco a alguien de una universidad que está buscando a una profesora de español. ¿Quieres que te presento? Y yo, claro, y pues me gané la lotería porque claro, llevo trabajando ahí 2 años, es una universidad privada de magíster en administración de empresas, MBAs. Entonces ya son gente, son alumnos que están motivados para aprender español y aparte de eso también yo quería como meter la parte de negocios, como mi experiencia pasada Claro, también en eso, que claro, eso lo pudiste hacen. reunir todo, ¿no? Sí, Todo lo que sabías en... Wow, o sea, qué increíble, ¿no? sí. Pero hay que decir una cosa, vos lo saliste a buscar. Porque eso de esperar a que alguien venga y te golpee la puerta, no, o sea, Ah, no. fuiste y empezaste a decirle a todo el mundo que estabas, que ibas a empezar a trabajar en eso, ¿no? O Sí, sea, hiciste un poco de correcto. ruido para que Total, supieran, total. ok. Y ahí te salió este trabajo y desde entonces hace 2 años que estás trabajando entonces Sí, ahí en la universidad. Qué sí, trabajo bueno. en la universidad y ya después uno se empieza a mover y ya la gente dice, ah, pucha, escuché que en la Volkshochschule de no sé dónde también necesita, entonces ya me metí también en la Ah, VHS de aquí, del área. Y pues tengo mis clientes privados que eso también es como se pasan la información, ¿no? ok. Tengo una cliente que es, por ejemplo, salió de un restaurante al que nosotros vamos, un restaurante peruano-español, que vamos aquí y la dueña dijo, una inglesa le dijo, yo quiero practicar mi español, y entonces ella, oh, Paola, porque yo le había dicho a ella y le había llevado unas tarjetitas y, bueno, vos sabes cómo soy yo, le llevé Ujú, mis vainas y mis cosas y le dije, si conoces, si sabes, si escuchas, mira, mándamelos a mí. ujú. Bien. Entonces, O sea, que estás eso. entonces trabajando para la universidad, para la Ujú. Volkshochschule y además tenés tus clientes Privados. particulares, ¿no? Y tus clientes particulares te llegan así por, te conocí, no sé qué, Mm. quiero... ¿Y cuál es el motivo por el cual quieren aprender español? ¿Es por temas de viaje, quieren viajar a algún lugar y por eso quieren aprender? ¿O tienen quizás no sé, una esposa, es un alemán que no sabe español y tiene una esposa latina y quiere aprender español? ¿O por trabajo que tienen que viajar a Latinoamérica? ¿Cuáles son los principales objetivos Todas por los las cuales... anteriores, Todas. Karina, todas las anteriores. O sea, he tenido a todo esto que tú has dicho. Mm, Empecé dando una clase así de primeriza a un diplomático que es canadiense que se iba a ir a vivir a Cuba, pues a hacer su misión diplomática allá. Aprendí muchísimo de Cuba porque él quería saber, él quería acostumbrarse al acento, que no lo tengo, pero vimos en YouTube se encuentran muchas cosas mm. y vimos series, un tipo Tat Ort, pero cubano, muy interesante. Ajá, mira. Entonces, yo también, a mí, y me fascinó porque aprendí muchísimas cosas de Cuba. Mm, Eso es lo que me gustaba a mí también, me gusta, o sea, no solo quedarme ahí, sino también como mostrar cosas
del día a día de nosotros. Yo todavía sigo leyendo las noticias de Colombia, sigo leyendo qué está pasando en Costa Rica, pues claro, pues me concierne y eso lo transmito siempre en las clases, ¿no? Y eso la gente lo valora muchísimo porque dice, bueno, no es solo la gramática, sino que estamos aprendiendo en serio cómo es la cosa, Claro, ¿no? es que es así más como creo que se aprende, ¿no? Con cosas que a la persona realmente le interesan. No solamente diciendo, ah, bueno, agarra el libro, vamos a ver la página 30 y no sé qué, sino, mira lo que vamos a hablar sobre lo que pasó en tal cosa, ¿no? O que traigan un tema que capaz que es en ese momento un tema relevante en su vida, ¿no? Y creo que así es como uno más aprende, ¿no? Y eso que decías, ¿no? De que vos aprendías un montón con él, yo lo veo también con mis clientas, o sea, que al final no es solamente que la persona viene a aprender contigo, bueno, en el caso del coaching no es aprender, ¿no? Sino que es un poco es introspección, pero bueno, a veces uno habla de algún tema en específico que tiene que ver con el coaching y explica cosas, ¿no? Y yo aprendo un montón también, ¿no? O a veces vienen con algún tema que digo, uy, este tema me hace ruido a mí también, ¿no? O sea, que me lo tengo que mirar porque creo que acá también tengo algo que trabajarme yo, ¿no? Así que al final el trabajo es un win-win cuando trabajas con personas, ¿no? Ok, Sí, cuando te gusta. sí, uh-huh. Sí, Sí, sí. sí, sí. Es eso, cuando te gusta, te apasiona, porque a mí me apasiona como que, ay, bueno, esto se escribe con Z o con C, ¿y por qué? Entonces yo, qué interesante, eso me gusta, y eso es algo que también la gente tiene que pensar, o sea, hay preguntas como de este estilo, hay cosas que hay que aprender también y decir, claro, si uno no sabe, también se vale decir, mira, no lo sé, la próxima vez te puedo decir, se vale, porque uno se piensa que uno tiene que saberlo todo, pero no es así. No, no. Entonces, ¿Y estás en alguna plataforma para poder conseguir clientes también? pues estuvimos haciendo como un mini estudio con una compañera de Frauenalia sobre qué me servía más. Entonces estuve en Insta y estuve en Facebook, Uh-huh. pero al final hablamos que LinkedIn era lo que más se moldeaba a lo Uh-huh. que yo quería y el Uh-huh. público, eh, eh, Y al que te pues guías, ¿no? el target Me group, refiero también a sí. alguna plataforma para profesores de español. Viste que a veces hay plataformas donde uno puede buscar un profesor de español. ¿Estás en alguna de ellas? Sí, 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 me metí en una de esas de Nakhilfe y preciso me salió, pero, o sea, he estado ahí mucho tiempo y solo me ha salido un cliente, por Sí, o ejemplo. sea que no No, dio mucho resultado. no, porque, O sea que el Karina, boca a boca mejor. sí, porque sabes que yo también, al principio yo dije, para todos, para los que sean, niños, adultos, ancianos, lo que sea, pero ya con el tiempo me he empezado a dar cuenta, bueno, no, este no es mi público Uh-huh. target, ¿no? Tengo que enfocarme en donde debo enfocarme. Uh-huh. Al principio también uno comete el error de cobrar menos o lo que sea y después digo, no, o sea, a mí me interesa es recibir, esto todo es Bravenale, también me ayudó muchísimo de que, bueno, esto es lo que yo valgo, lo que quiero recibir por todo el esfuerzo que hago porque dictar una clase no es solo aquí hablemos, sino hay que prepararlo y después hacer un follow-up también, ¿no? Yeah. Un seguimiento Mm, y que las tareas y que todo el cuento. mm. Entonces, hay que ver a cuánto te quieres poner y exactamente quién quieres hacer. Yo di clases a niños. Eso te voy a Ujú. preguntar, ¿cuál es tu público objetivo entonces? Sí, pues son adultos y profesionales y que sí, que generalmente o van a vivir en Latinoamérica o tienen un gusto especial por, bueno, en un país hispanohablante o un gusto especial por el español. O sea, no me interesa dar clases a gente que no está interesada, Me ¿verdad? imagino si son profesionales, ¿cómo haces con los horarios? Porque en mi caso, por ejemplo, yo trabajo por las mañanas, ¿no? Claro, tengo el tema de que muchas que trabajan no pueden tomar las sesiones de coaching conmigo porque yo por las tardes no trabajo, porque tengo a mis niños acá. Entonces, ese es un tema. ¿Cómo haces con eso? Con los horarios y Sí, si se van a vivir pues a Latinoamérica, toman las sí. clases estando todavía en Europa Sí, y pues cuando... hay de todo, sí, hay de todo, porque quieren irse pues con sabiendo, ¿no? Un poco. Pero hay gente, gracias a Dios, me ha tocado gente muy flexible también en su vida profesional, entonces he podido dar clases durante la pausa de almuerzo, por ejemplo, o, o sí, o durante el día, pero también, y muchos prefieren obviamente después del trabajo y por la noche. Ok. Entonces, ahí sí ya, pues
estuvimos conversando con mi esposo para ver cómo hacíamos como familia y qué era lo que más nos convenía. Y definitivamente la conclusión es lo que más nos conviene es que yo esté feliz, esté motivada, esté haciendo mis cosas. Entonces llegamos a un acuerdo de que ciertos días yo puedo hacerlo por la noche. Y esos son los días que yo voy, por ejemplo, a la universidad, porque eso también es por la noche. No es una universidad de idiomas, es una universidad de negocios y el extra es las clases de idiomas, ¿no? Claro. Entonces, ¿Cuántas veces tenés que ir en la semana a dar clases? pues eso depende del semestre, ¿no? Entonces, y depende de lo que yo escoja, eso es otra cosa, porque yo a veces digo, ok, yo no puedo dar más de una vez o más de dos veces. Entonces, en este momento estamos un poco como una vez en la universidad y una vez en la FAUJAES, que también es por la noche. Mm, está bien. Entonces son dos noches que claro, obviamente yo por la mañana preparo mis cosas, les preparo a ellos su cena y sus cosas y dejo todo preparado. Y Ujú, ya cuando mi esposo está aquí, bueno, mi esposo trabaja desde la casa también, eso es un gran plus. ujú, Pero los chicos también ya, bueno, tienen 7 y 11 años, entonces ya se les puede dejar una horita solos o no. Y entonces ya hacemos ese overlap de que yo salgo y él ujú, viene o él está pendiente ujú. y educarlos también a los niños desde estas alturas de que la mamá también está trabajando, está haciendo sus cosas y que hay que respetar eso. Claro. ¿Y los fines de semana también das clases particulares? Muy de vez en cuando. O sea, si la gente dice que, ay, que por favor, yo generalmente digo, bueno, un sábado por la mañana, porque ya entonces salgo de eso y ya. Mm, Pero esa es la vida del freelance, del autónomo, digamos, que hay que conseguirse la vida de esa forma y he conocido muchas personas que dijeron, no, esto no es para mí porque me corta la noche, me quita la noche con mis claro. hijos, con mi familia, etcétera. Entonces hay que poner siempre ese Sí, balance. Lo de los idiomas siempre es un plus, es como lo que uno hace después sí. de, ¿no? Vamos a un tema que creo que muchos van a querer saber. ¿Se puede vivir de esto? Se puede, la pregunta del La millón. pregunta que ¿Se puede vivir de esto? O sea, ¿cuánto se gana? No cuánto ganas vos, sino cuánto se puede ganar por hora, por ejemplo. A ver, que acá alguien me está preguntando algo y no veo todo el mensaje. Por favor, ¿podrían preguntar cómo es con el tema de retención de impuestos? ¿Tenés tu propio seguro médico o aún estás en el seguro familiar? Intento saber qué tan rentable es. Bueno, ahí vamos ahora y vamos a eso. Cintia, entonces, sí, empecemos por el tema del dinero, ¿no? O sea, ¿cuánto se suele cobrar por una clase? Yo me imagino que deben de haber también diferencias, ¿no? No le puedes cobrar o no se cobra, no es que no puedas, no se cobra lo mismo a un adolescente que necesita clases particulares de español para la escuela que a un profesional que se quiere ir a vivir a Latinoamérica. claro, El precio no es el mismo. correcto. No es el Entonces, mismo. ¿cuánto se suele cobrar una clase de español? Bueno, conmigo las clases de español en este momento, o sea, en el tema de idiomas y de enseñanza de idiomas, se maneja las sesiones de 45 minutos, porque se han hecho estudios que en 45 minutos se retiene más y se puede asimilar mejor y la atención y todo eso. Entonces se maneja 45 minutos y por 45 minutos yo estoy cobrando ahora 35 euros. Uh-huh. Em, Rentable no es, o sea, ¡Ting! no, Acabamos de pinchar el globo. sí, 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 sí. No es Eh, solamente eso quizás rentable, ¿no? Bueno, es que también depende, y eso es lo que tenemos que decir, depende para quién y para quién no es este tipo de trabajo, ¿no? sí, Para quién, sí, correcto. ¿no? Porque como hablábamos el otro día, hace unos días, antes de empezar con esta charla, ¿no? Que decíamos que le íbamos a hacer, para una Mm, madre que dice, yo quiero tener mi dinero, quiero tener mi propio mm, dinero, quiero tener para hacer mis cosas, quizás hacer un viaje o lo que sea, ¿no? sí, Y quiere hacer algo para ella, es decir, yo me quiero sentir útil, a mí me llama la atención esto de dar clases de español, lo quiero hacer, no quiero trabajar, mi intención no es trabajar mm, jornada completa, sino trabajar quizás unas horas por la mañana cuando los niños están en la escuela. ¿Crees que ese tipo de trabajo podría ser para esta persona? no, No.
Definitivamente no, Karina, vuelvo a repetir, por la mañana hay muy pocas ofertas. O sea, a menos de que uno ya esté trabajando en un colegio, una escuela o en una universidad, pero ya con un contrato ya como más a largo plazo, Ujú, porque precisamente lo que hablábamos es que esto es algo de lujo que hace la gente después de sus actividades diarias, de su horario de oficina. Entonces, yo siento bueno, igual uno puede trabajar en una escuela, pero ya para trabajar en una escuela uno necesita otro tipo de certificados y de cosas que el gobierno alemán o el Senado aquí en Berlín por lo menos lo obliga, ¿no? A tener ese tipo de cosas. Yo tengo una compañera de la universidad que tiene un certificado de pedagogía de enseñanza media, pero pues de España, igual lo aceptaron, pero generalmente aquí se necesita como ese tipo de certificaciones, o sea, no solo con lo del Cervantes, o sea, eso no está, digamos que aprobado por Alemania como sustituto de sus propias certificaciones y ujú, diplomas y todo eso. Entonces ya la cosa se empieza a poner más peluda, ¿verdad? Porque entonces ya toca buscarlo por otro lado, en instituciones más privadas o en lugares donde ya, o institutos de idiomas que ya es más bien como de forma autónoma por la noche. El mismo Instituto Cervantes tampoco, o sea, durante el día son muy pocas las clases, el fuerte es por las noches o los sábados para los niños. Entonces, es una cuestión que uno tiene que también manejar y ver si le conviene ese tipo de horario, ¿no? ujú. Ok. Eh, La chica lo, preguntaba por lo de la retención de impuestos y eso, si querés contar algo sobre ese tema, sobre el seguro médico y eso. claro, con mucho gusto. Si todo esto a mí me lo enseñaron en Frauenalia, también hay un documento escrito por una española que es Steuerberaterin aquí en Alemania, Ujú, que lo puedo compartir, que habla todo el tema de impuestos, ¿no? Y todas las diferentes formas en que uno se puede registrar. Eh, Uno tiene, pues siempre hay como un límite para estar todavía dentro del seguro médico del esposo o de la pareja. Entonces, esos son corrígeme Karina si no es así, pero era en mi época 520, bueno, ahora es como son 520, ¿no? 400 y pico, no sé si son 450, 60, 70 por ahí, creo que son menos de 500 euros. Ya subió a raíz bueno, no sé, eso Sí, hay que bueno, averiguarlo. más o menos, entre 400 y 500 euros, más o menos. No vamos a decir exacto porque no, aparte Exacto, no sabemos cuándo la gente va a ver este vídeo, va a ver dentro de 2 años y ya los datos no son sí, actuales. sí. Entonces, hay un Hay un límite límite. donde uno puede, o sea, ganar tanto por mes y si gana menos de eso, puede estar todavía con el marido en el seguro familiar. Correcto. Ujú, Entonces, después de eso también hay que ver si uno empieza a hacer más como de cierta suma al año, ahí toca empezar a pagar impuestos. Pero eso ahí. estamos hablando como de unos 20.000, 25.000 son, Karina. Para pagar impuestos, había cambiado el año pasado o este año, no recuerdo, que eran 22.500. Eso. Entonces yo no he llegado hasta esa suma porque yo dicto aquí, dicto allá, pero no tengo un trabajo tiempo completo. O sea, lo adapto muchísimo a mis horarios y a veces digo que sí, a veces digo que no, a veces ellos dicen que sí y a veces dicen que no. O sea que Entonces, no pagas los impuestos porque no llegás, pero el tema del seguro médico sí porque te pasás de lo otro, ¿no? correcto, Mm, correcto. Ya este ok. año me pasé, entonces ya me toca y estamos hablando de bastante dinero mensual. Eh, Hay y un también límite, ¿no? Me imagino que creo que hay como una base, que creo que son unos 160, 170 euros, y a partir de ahí creo que cuanto más ganás, más pagás, ¿no? sí, Sí. correcto, correcto. Yo siempre lo he calculado como 200 euros al mes, Ujú, más o menos, porque todavía no me ha tocado, pero ya me va a tocar. ujú. Entonces, eso es una cantidad de plata. Y lo que hablamos el otro día, Karina, de lo de la jubilación, de la pensión, que eso también es algo que tenemos que chequear.
pero también hay que, pues, dar ese dinero y por eso digo que no es tan rentable, ¿no? Porque uno gana mucho, em, a menos de que se mueva muchísimo y a menos de que logre engancharse con un contrato o hacer como un Ausbildung acá que puede durar años y meterse en un lugar donde uno le den un contrato como más fijo, ¿no? Ujú. Eso se necesita también. Entonces, por eso es importante decirlo antes de tomar la decisión y antes de ponerse en eso. Bueno, primero que todo, me gusta, eso es algo para mí, me imagino yo dando clases, enseñando, recibiendo todas esas vainas. Y segundo es, bueno, ¿qué tanto me voy a mover yo? ¿Cuál es la oferta aquí en donde yo vivo? A ver si se puede lograr, porque hay muchísimos profesores de español, Ujú, muchísimos, ujú. muchísimos. Sí, La competencia es fuerte. sí, sí, estoy dispuesta a trabajar por las noches, o sea, Claro, estoy dispuesta, ¿no? A ciertas cosas, no estoy dispuesta a trabajar por las noches, estoy dispuesta a no ganar tanto dinero, o sea, o sea, como tener un poco claro los criterios, ¿no? Lo que es para uno importante. Yo he tenido clientas que me dicen, bueno, yo quiero empezar a trabajar, pero no sé en qué, ok, pero hay que ver un montón de otras mm, cosas, o sea, cuáles son tus negociables y cuáles no. O sea, claro. ¿es negociable para vos irte a 10 kilómetros de tu casa o tiene que estar a 10 minutos? ¿O querés trabajar jornada completa o tiene que ser solamente media jornada? ¿Querés trabajar 5 días a la semana o solamente 4? ¿Cómo tiene que ser la empresa? O sea, ¿qué valores tiene que tener la empresa? Porque no solamente yo le encajo a ella, encaja la empresa conmigo también. O sea, Claro, si me dicen, a trabajar a un matadero, yo muy probablemente no vaya a trabajar a un matadero. O sea, tiene que ir un poco también con lo que para mí es importante, ¿no? Lo que representa la empresa, ¿no? O en ujú, este caso capaz que una institución o no sí. sé. Y esas cosas las tenemos que tener claras desde antes. Ya. Claro, y por eso son tan valiosos ese tipo de coaching y de hablarlo con una persona que le ayude a sacar a uno y a organizarse, ¿verdad? En su Sí. vida, qué es lo que uno quiere, qué es lo que no quiere. Y está bien que uno no lo quiera, o sea, antes yo era así, ahora mucho gusto, te presento a la Paola de nueva, que no es la misma de hace 5 años. Entonces, Sí, es, sí, eh, sí. Sí, es importante tener esas sí, cosas en claro. que los valores van cambiando, ¿no? Las prioridades, uy, se fue la cámara, que las Perdón, perdón. prioridades van cambiando y uno, bueno, tiene que aceptarlo, ¿no? Que es así y que hay cosas que a uno le gusta ahora que capaz que dentro de 5 años, si alguien me pregunta, ¿qué vas a estar haciendo dentro de 5 años? Es que no lo sé, ¿Quién porque, sabe? o sea, yo empecé con el coaching en el 2017, bueno, en el 2016 me formé, pero en el 2017, pero desde entonces, o sea, he seguido dentro del desarrollo personal, pero he ido aprendiendo un montón de otras cosas que no es solamente el coaching puro y duro, o sea, la intervención estratégica, la inteligencia emocional, la comunicación no violenta, que me pareció extraordinaria, o sea, el que tenga la oportunidad de poderlo aprender, o sea, me parece una cosa tremenda, o sea, cómo puede ayudar en la comunicación con la familia y con los demás. Y ahora la formación que estoy haciendo de familias, ¿no? Con familias, niños y eso, ¿no? Pero sigue estando un poco lo mismo, pero uno nunca sabe, ¿no? Hace 15 años atrás estaba trabajando en una empresa porque había hecho una formación en idiomas, que no Mm, tiene nada que ver con lo que estoy haciendo ahora. mm, Entonces, uno nunca sabe, ¿no? Las vueltas de la vida y si en algún momento digo, bueno, esto ya está, esto ya no me gusta más, ya no me llama más la atención, me aburrió, empezaré otra, empezaré otra cosa. Por ahora no me aburrió, pero bueno, quién sabe, ¿no? Ok, entonces, ¿qué le recomendarías? Alguien hizo una pregunta más acá. Si el certificado del Cervantes sirve solo en Alemania para trabajar o en instituciones privadas. ajá. Pues, o sea, lo interesante de la certificación del Cervantes fue que me ayudó mucho a mí como para aprender la metodología, lo que ahora funciona, no funciona en cuanto a clases de idiomas. Pero nadie me ha preguntado por el certificado. O sea, no me han dicho como que muestre a ver dónde está ese papelito que dice que usted estuvo en el Cervantes. Claro, eso abre muchas puertas. Uno dice, bueno, yo ya estoy certificada por un instituto de Mm, idiomas serio,
pero no es algo que se necesite y que se lo pidan a uno en estos lugares, ¿no? Ok, ujú, ok. ¿Y qué le dirías entonces a una persona que está, una mamá nos está escuchando y dice ahora, bueno, yo estaba pensando en hacer esto, pero ahora no sé, no lo veo tan claro. ¿Qué le dirías a una mamá que sí, que lo está evaluando, que quiere, que le gusta, que dice quiero empezar a dar clases de español? ¿Tendrías algún consejo para darle? Sí, sí, sí. O sea, yo empecé a hacer lo de la certificación, como tú dices, como que me llama la atención, pero no estoy segura, ¿verdad? Entonces yo empecé así, después me fui dando cuenta que sí. Entonces yo creo, si se tiene el dinero y se tiene la curiosidad, pues nunca es malo aprender. No solo puede ser de Cervantes, sino me imagino que existirán otro tipo de certificaciones. Y como empaparse un poco de ese tema, a ver si a uno le resuena o no. Ujú, Y después hacer ese tipo como de reflexión interna que uno generalmente necesita, aquí en este caso a un coach, alguien que le dé una mano, o sea, no el marido, el fulano, no, o sea, alguien externo, una tercera persona que le pueda como organizar a uno los pensamientos y no es que como que uno después de las sesiones uno diga, lo tengo, y hubs, como dice este Vicky, sino eso es, tal vez te hace clic en un par de meses, después de uno rumear la idea, ¿no? Eso se queda ahí, empieza uno, ¿será o no será? Entonces les recomiendo eso, pero les recomiendo que sí hagan este tipo de reflexión interna ujú. y ver exactamente como por qué lado agarrar. Lo primero, que estén abiertas para hacerlo, porque hay gente que dice, ay, no, pues yo no sé qué me va a enseñar eso, si yo no lo sé, ay, whatever. No, o sea, hay que estar Pero si muy yo ya sé abierto, español, ¿no? pero hay que estar muy abierto a eso y ver, sí, y organizar los Ujú, pensamientos para ver ujú. para dónde Qué agarrar y no importante lo tomar. que decías con respecto a lo de hacerlo, ¿no? Intentarlo. Yo he tenido casos en los que me han preguntado, ¿y vos cómo sabías que querías ser coach, no? Y yo digo, es que no lo sabía. O sea, yo me topé con el coaching allá por el año 2000, principio del año 2016, estaba en el Eltern-Site, estaba por baja por maternidad de mi segundo hijo, y dije, yo no quiero volver a la empresa, entonces, ¿qué voy a hacer? Y entonces me puse a hacer, me compré, me acuerdo, un curso así de como un poco de reflexión, ¿no? De introspección, y haciendo un test me salió algo del coaching. Y yo decía, ¿qué es esto del coaching? Que nunca lo escuché, que no tengo ni idea. Y me puse a buscar en internet y dije, uy, yo creo que esto me podría gustar. O sea, me da como la sensación de que esto, no sé, tiene pinta de que sí. Y me apunté, me acuerdo, que alguien me está preguntando dónde hago mis cursos y todo. Lo hice en mi formación como coach. La primera que hice en el año 2016 fue en Crearte Coaching en Madrid, o sea, online, ¿no? Yo acá en Alemania, que duró 8 meses, o sea, estuve casi todo un año con eso. Y me acuerdo, y cuando la gente me pregunta cómo sabía, digo, es que yo hasta que no lo hice y hasta que empecé a trabajar de eso, no sabía si me gustaba. O sea, yo me formé, hice un trabajo, porque cuando haces algo así, haces un trabajo de introspección, o sea, fenomenal contigo, o sea, porque primero todo esto lo tenés que pasar por tu cuerpo para luego poderlo transmitir a otra persona, si no, no, entonces tenés que hacer todos los ejercicios, tenés que hacer todo vos para luego para poder ayudar a otros. Y es eso, o sea, si alguien me pregunta, yo digo, hacelo, o sea, hacelo porque no hay otra forma de que te puedas dar cuenta si esto es para vos o no es para vos. Y quizá, porque eso también pasa, que en el camino descubras que hay otras cosas o empezás a dar clases de español y quizás das clases de español en un lugar y después en ese lugar decís, ay, pero quizás me llama más la atención esto otro, que sigue quizás relacionado a esto, pero quizás puedo trabajar en esto otro. O sea, es como que te va llevando, yo siento que como que uno va eligiendo los caminos y es como, no sé, es como que se va haciendo un camino, no sé cómo explicarlo. Es como que se van abriendo puertas, ¿no? Y vos decís, voy a hacer esto acá, y no es que uno se quede en eso para toda la vida, quizás, pero quizás ahí surge otra cosa, y luego otra cosa, y luego otra cosa, y luego otra cosa. Y así es como uno va haciendo su camino. Bueno, por lo menos es lo que me pasó a mí. No sé. Sí, acuérdate de la canción, caminante no hay camino, se hace camino al andar. Ujú. Y con esto terminamos, Sí, que ya hace una hora que estamos hablando.
Paola, Sí. te doy las gracias, te agradezco muchísimo por toda la información, ¿sí? Si alguna de las chicas tiene alguna pregunta, ya saben, pueden preguntar acá debajo del vídeo, que con gusto le vamos a responder. Te agradezco mucho y nada, que sigan lloviendo los clientes. Si alguien quiere aprender español, ya saben, se comunican con Paola, que tiene mucha experiencia, ya ha aprendido muchos idiomas, así que es la persona indicada para poder ayudarlos a aprender español. Gracias, muchísimas gracias Karina de nuevo por la invitación. Disculpa de nuevo por los problemas No pasa técnicos, nada. pero bueno, me encantó y bueno, seguimos en contacto. Perfecto, que pases bien, que tengas lindo día. Lo Bye bye. mismo. Chao. Chao.